Encierra tus ojos y dile al Señor: Padre, hoy te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestra vida, Señor, que te puedas revelar, Señor, para, como decíamos, poner por obra, Señor, todo lo que tú nos indiques. Guíanos, Señor, a poder ser obedientes a ti y a caminar en tu voluntad y en tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos ahí. Bueno, yo tengo un tema para ti. Le he titulado Levantando y derribando fortalezas. Hay fortalezas que tienen que ser levantadas, pero hay fortalezas que también tienen que ser derribadas. Y yo creo que un pasaje clave en el Nuevo Testamento es la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, en el verso número 3. Vamos a dar lectura y vamos a leer hasta el 6. Dice la Escritura: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿ok? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muy bien, ¿qué es una fortaleza? Tal vez muchos de nosotros no tengamos muy claro lo que es una fortaleza, pero bueno, la palabra fortaleza tiene, digamos, distintos usos. Se usa para distintas cosas. El primero de ellos es un sinónimo de vigor, ¿ok? Es un sinónimo de fuerza. Alguien que tiene fortaleza es alguien que está fuerte. Pero también puede definir un tipo de actitud en la vida de una persona. Por ejemplo, tú tienes fortalezas y tú tienes debilidades. Por decirlo así, tenemos debilidades y tenemos fortalezas. También puede ser una aptitud. Pero yo quisiera llevarlos a una ilustración de lo que era una fortaleza en el tiempo antiguo. Una fortaleza, perdón, era un recinto fortificado, preparado para resistir los ataques e invasiones, ¿ok? ¿Qué era una fortaleza? Era un recinto, un lugar que estaba fortificado, que iba a resistir, estaba preparado para resistir los embates del ejército que viniera en contra de la gente que viniera dentro de ese lugar. Había ciudades que estaban amuralladas, habían otros que querían amurallar todo el país, que era, bueno, por ejemplo, los chinos quisieron amurallar todo el país, que no les sirvió de mucho esa muralla, pero pues dieron un buen atractivo turístico a las personas que van a ese lugar. Pero bueno, en general era un lugar preparado para resistir, como la Alhóndiga de Granaditas. ¿Te acuerdas de la Alhóndiga de Granaditas? Era una fortaleza, un lugar que estaba pues bien construido para que el enemigo no tuviera la facilidad de poder penetrar ese lugar y destruir a la gente que estaba en ese lugar. Nosotros, en base a la voluntad, déjame decirte que podemos llegar a construir fortalezas de la misma manera en nuestra vida. En base a tus decisiones, en base a la voluntad que hay en ti, nosotros llegamos a construir esas fortalezas. Ahora, las fortalezas pueden ser benéficas o pueden ser también perjudiciales, dependiendo si esas fortalezas están arraigadas a la vida del Espíritu. Si estamos nosotros arraigados a la vida del Espíritu de Dios, nosotros vamos a empezar a construir fortalezas para detener los embates del enemigo en contra nuestra. Pero si si nuestra voluntad o nuestros deseos van en base a la vida de la carne, a la naturaleza carnal, entonces vamos a empezar a construir también fortalezas carnales en nuestra vida, que no van a permitir que la vida del Espíritu pueda penetrar en cada uno de nosotros. Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, lo dice de esta manera la Escritura. Dice: porque el deseo de la carne
es contra el espíritu, y el del espíritu, o sea, el deseo del espíritu, es contra la carne. Y estos se oponen. ¿Quiénes se oponen? El deseo de la carne y el deseo del espíritu, para que no hagamos lo que queremos, ¿ok? Los dos se oponen para que no hagamos lo que queremos. Entonces debemos de entender que cuando nosotros caminamos en la carne, levantamos fortalezas carnales, y cuando nosotros caminamos en la vida del espíritu, levantamos fortalezas espirituales. Y yo quisiera darte 4 puntos, y el primero de ellos es este en particular: las fortalezas carnales y espíritus y espirituales que tú y yo podemos levantar. Vamos a analizar un poquito este pasaje de 2 de Corintios para ver qué es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos, o qué es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de este mensaje, y vamos a poder aplicarlo también en nuestra vida. Entonces tenemos que saber primeramente que hay fortalezas carnales y espirituales. Vamos allá al libro de 2 de Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 10, en el verso número 3. Dice la palabra: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Ok? Dice la Nueva Traducción Viviente: porque pues aunque somos humanos, no tomamos las mismas armas que los humanos toman. ¿Ok? No somos del mismo ejército de ellos, no militamos, no practicamos lo que la gente que no conoce al Señor hace. Déjame decirte que las fortalezas son los pensamientos que se arraigan en nosotros y que dirigen nuestra vida, como habíamos dicho, para bendición o para maldición. Ahora, ¿cómo es que se construye una fortaleza en nuestra vida? Bueno, se construye a través de la repetición de palabras y acciones recibidas. Se generan de esta manera aprendizajes que influyen en nuestro estilo de vida y en nuestra forma de ser. Tu forma de actuar, tu forma de ser, viene a través de pensamientos, de enseñanzas, de experiencias que tú has recibido a lo largo de tu vida, que te han llevado a ser de alguna manera, y que ahora ya tienes una fortaleza en tu vida, como decíamos, de bendición, o puede ser que no sea de bendición sino de maldición. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta: ¿por qué es tan difícil, por ejemplo, para un musulmán que llegue al conocimiento de Cristo? ¿Por qué es más fácil para una persona que vive en Occidente que entregue su vida al Señor que para una persona que vive allá en Medio Oriente, en los países árabes? Bueno, pues porque ellos ya han hecho una fortaleza de sus vidas. El Islam es una fortaleza, así como las diversas religiones pueden ser una fortaleza en la vida de una persona, pues el Islam es una fortaleza que ha sido aprendida a través de los años, donde los hijos escucharon, y repeticiones tras repeticiones de cómo deben de comportarse conforme a lo que el Corán les explicaba, lo que les especificaba, lo que sus padres les enseñaban, lo que ellos vieron en la vida de sus padres, y ellos fueron replicando paso a paso. Hay varias ramas dentro del Islam, y algunas de ellas pues son muy radicales, donde creen que matar a la gente o hacerse explotar con la gente que no cree en el mismo Dios que ellos, pues le están agradando a Alá, y que van a ir a vivir junto con, 40 vírgenes o no sé cuántas tienen ahí especificadas, y que todo va a ser de maravilla. Eso es algo que ya está arraigado en la vida de la gente, y que se ha hecho una fortaleza en su vida. Esas son las fortalezas espirituales, ¿ok? Las que van guiadas a no permitir a la gente que la obra del Espíritu de Dios pueda hacerse una realidad en ellos. Tienen que suceder milagros. Déjame decirte esto: cuando una persona está muy arraigada, ya sea al Islam o al sintoísmo o al budismo, o inclusive a ciertas religiones cristianas, digamos los testigos de Jehová, o no sé, mormones, un montón de religiones que pueden estar, y que la gente ya está con fortalezas muy grandes en su vida, y que no les permiten realmente recibir
la verdad de Dios sobre sus corazones. Ahora, las fortalezas carnales, esas son las fortalezas espirituales que llegan al espíritu y que no permiten que el Espíritu de Dios haga la obra en sus vidas. Las fortalezas carnales son aquellas que se han enraizado en la cultura. Vamos ahora a las fortalezas carnales, ¿ok? Son las mentiras que el enemigo ha implantado en la vida de la gente, también a través de repeticiones que viene a meterse en la vida y el corazón de la gente. Por ejemplo, a los recién casados les dicen: te dejas a la primera y ya te dejaste en todas, ¿verdad? ¿A alguien le dijeron eso? Son fortalezas. Son repeticiones que escuchamos y luego llega la gente al matrimonio con ese pensamiento: si me dejo a la primera ya me voy a dejar en todas. No, tengo que ganar esta batalla, ¿verdad? Y no se dan cuenta que desde el principio empiezan a construir su matrimonio de una manera equivocada porque ya formaron una fortaleza. Entonces van a estar en un constante conflicto con la pareja y van a meterse en problemas. Y mira, hay matrimonios que no duran ni un año a causa de esta forma de pensar, a causa de llegar al matrimonio de esta manera. Entonces tiene que haber algo que nos saque de esa mentira en la cual podemos estar viviendo. Hay algunos otros que dicen: el que no tranza, ¿no qué? No avanza, ¿verdad? ¿Será eso una mentira implantada del enemigo en el corazón de la gente? Yo platico con gente en la calle y de repente sale esta frase, pero sale de ellos de una manera pues muy convencedora. O sea, yo estoy convencido de que para que avances, para que te vaya bien en la vida, tienes que transar, tienes que mentir, tienes que hacer de las tuyas para poder salir adelante de tus problemas. ¿Será eso una realidad? ¿Será la manera de hacer las cosas? ¿O será la manera de hacer las cosas en los países corruptos, ¿verdad? En los países tercermundistas, en los países donde la gente piensa solamente en sí mismo, si no quiere bendecir o servir la vida de los otros. Yo creo que esa es una cultura enraizada en países que no prosperan, que no les va bien. Si nos vamos a los países pues allá del norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Suiza, todos esos países donde la gente hace las cosas de la manera correcta, donde se cumplen las leyes, donde se acatan las instrucciones, donde la gente pues busca producir, pero busca también el bien del otro. Bueno, pues yo creo que podemos ver el cambio de pensamiento o el cambio de esas fortalezas que están enraizadas. Ahora, ¿desde cuándo tenemos eso? Yo creo que México, desde la época de la conquista, cuando vinieron los españoles aquí, vinieron con toda esa corrupción o toda esa maldad que había, más la que había aquí, pues se juntaron las dos, se hizo un sincretismo y pobres de los que vinieron después, ¿verdad? Los que no conocieron a Cristo, pues no pudieron avanzar y se quedaron en una situación bastante triste en todas estas cosas. Entonces, este tipo de fortalezas carnales, mentiras, muchas veces están todavía enraizadas en la vida de los cristianos, porque vienen con el contexto del mundo, vienen con el contexto de las cosas que el enemigo hacía o hace allá afuera, y venimos con ese contexto y no lo podemos sacar porque es una fortaleza, y aun cuando ya estamos en Cristo no estamos dispuestos a que esa fortaleza pueda caer. Por eso es que tenemos que buscar la verdad que puede sacar la mentira que puede haber en nuestras vidas. Hay algunos que están luchando contra esas fortalezas, gente que está todavía arraigada a vicios, al alcohol, al tabaco, a las drogas, a la fornicación, al adulterio, a tantas cosas. Y dicen: Señor, pues yo estoy luchando con esto, pero no puedo salir de ello. ¿Cómo puedo salir, Señor? Por más que me esmero, por más que me esfuerzo. Bueno, tenemos que
romper con esas fortalezas. Tenemos que dejar esas cosas a un lado y poder pasar al siguiente nivel. Poder pasar, ahorita vamos a estar hablando un poquito más de esto, de los procesos y las cosas que tenemos que hacer más adelante. Pero tenemos que ir dando los pasos día tras día, ¿verdad? Si ya llevamos arraigados 20 años en esta situación, pues no esperes que en un día se te quite todo, tal vez, pero sí en un día comienza el proceso de lucha, el proceso en el cual vas a ir quitando de esas cosas que te estaban deteniendo hasta el punto en que esa fortaleza sea destruida completamente y se pueda levantar una fortaleza, pero del Espíritu de Dios sobre tu vida. La primera carta de Pedro, en el capítulo número 4, en el verso número 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué dice? Nosotros también armémonos del mismo que. ¿Dónde están las fortalezas? En los pensamientos. Entonces, así como Cristo padeció, nosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquel que le dio libertad al pecado en su vida, el pecado va a seguir trabajando y va a seguir fluyendo, y el pecado va agarrando cada vez más espacio. Acuérdate que cuando le abre uno la puerta a un pecadito, ese pecadito va a traer otros 20 iguales o peores que él. Entonces tenemos que padecer, cerrarle la puerta al enemigo, terminar con el pecado. El apóstol Pablo expresaba que aunque estamos en la carne, no peleamos en contra de esas fortalezas en base a cómo el mundo lo puede hacer, sino que Dios nos ha dado herramientas para ello. Y aquí vamos al segundo punto, que son las herramientas que tú y yo tenemos para poder pelear y para destruir esas fortalezas. Dice la segunda carta a Corintios, capítulo 10, verso número 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, las armas de nuestra milicia, ¿cómo son? Poderosas, ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Tenemos que destruir esas fortalezas que se han levantado a través de los años en nuestra vida. ¿Cuáles son las fortalezas equivocadas que tú tienes en tu vida? Yo te hago esta pregunta: ¿las has identificado? ¿O nada más dices, no, pues yo he de tener un chorro, no sé cuántas, pero sí he de tener varias? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar las fortalezas que hay en nuestra vida. Habrá orgullo en nuestro corazón, habrá no sé, algún tipo de pecado, habrá algún resentimiento, habrá alguna falta de perdón, habrá amargura, habrá depresión, habrá, no sé, estás batallando con algún tipo de vicio en lo particular. ¿Cuál es la fortaleza? Si no sabes cuál es la fortaleza, no puedes atacarla. Tenemos que saberla, cuál es, para identificarla y para poder utilizar las armas de nuestra milicia, del ejército de Dios, que son poderosas en él. El mundo puede ofrecer muchos recursos para arreglar tus problemas. Ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra, tómate este medicamento, tómate estas pastillas. El problema es que esas herramientas no pueden romper esas fortalezas que están bien sembradas en la vida del hombre. Si queremos destruir esos muros, tenemos que hacerlo con las herramientas correctas. Y no te digo que esté mal ir con el psicólogo o ir a recibir alguna atención especializada. Lo que sí te digo es que tú tienes que ir con el especialista de especialistas para que te dé el instructivo de cómo manejar esa situación y las herramientas necesarias para romper esos muros y esas fortalezas que siguen todavía de pie sobre nuestras vidas. Lo primero que tenemos que hacer es desechar lo que es de las tinieblas.
Si tú quieres destruir fortalezas que ahí estén arraigadas en tu vida, tú tienes que desechar todo lo que provenga de las tinieblas. Dice el libro de Romanos capítulo 13 en el verso número 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué tenemos que hacer? Desechar las obras de las tinieblas y vestirnos ¿de qué? De las armas de la luz. Bueno, el día del Señor se acerca. Y si no se acerca el día del Señor, el día que tú te vas a acercar a Él, pues Él también se está acercando. Así que si el Señor llega o tú vas primero, cada día es un día menos. Lo sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que quitar de nosotros lo que está estorbando. Basta ya el tiempo pasado para andar en todas esas concupiscencias en las cuales andábamos, en todos esos pecados, en toda esa lascivia, en toda esa maldad en la cual pudimos habernos movido. Ahora ya tenemos que vivir como Cristo. Ahora tenemos que desechar, tenemos que rechazar. Desechar es tirar a la basura. Es quitar de nosotros completamente. ¿Quién regresa a la basura para poder recoger comida? Porque, ¿sabes qué? Me quedé un poquito más de hambre. Voy por el puré de papa que tiró mi niña o mi hermanita. Pues no, ¿verdad? Nosotros desechamos y tiramos y ya no volvemos por las cosas, a menos que se haya aventado un tenedor ahí alguno de los niños o algo que se dio cuenta. Pero no volvemos por nada a la basura. Y así es el pecado, así son las tinieblas. Tenemos que desarraigarlas de nosotros. Si no lo hacemos, las tinieblas entonces nos van a convertir en un bote de basura, ¿ok? Porque, pues, ¿qué es aquello que carga basura? Pues un bote de basura. Y en eso, pues, es algo que lo que el Señor no quiere que nos convirtamos. Si queremos romper las fortalezas que hay en nuestra vida, tenemos que romper con toda obra de las tinieblas que hay en nosotros. Segundo, tenemos que ponernos la armadura de Dios. No te pongo el pasaje, pero es el libro de Efesios capítulo 6 verso 10, unos cuantos versos más también. Ahí puedes ver cuál es la armadura que te tienes que poner. Bueno, te la voy a decir. Te tienes que poner el cinturón de la verdad. Cuando tú vas a pelear una batalla, pues te tienes que poner la armadura del Señor. ¿Y cuál es el cinturón que te tienes que poner? En la verdad. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a desechar la mentira. Ya no puede la mentira hacerse una fortaleza en tu vida. Tú tienes que tomarla y desecharla completamente. No puedes permitir que ésta siga avanzando, que ésta se siga desarrollando en ti. Desechamos la mentira y tomamos la verdad divina. Dice también el libro de Efesios que tenemos que ponernos la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Pues actuar en justicia, tomarnos de la palabra de Dios, poder obedecerla en todas las cosas que Él nos llama para que nos vaya bien. El calzado del evangelio, de las buenas nuevas. Cuando nosotros nos ponemos la armadura, también tenemos que compartir las buenas nuevas de Cristo a toda criatura, porque cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, pues nosotros también tenemos que estarnos purificando. Hay una responsabilidad muy grande que tenemos como hijos de Dios de compartir la palabra, pero también tenemos que ser un testimonio de esa palabra que nosotros estamos dando. Por lo tanto, es parte de la armadura del Señor. El escudo de la fe también es otra de las cosas que debemos de tomarnos. El enemigo va a tratar de aventarnos dardos y te va a decir, ¿sabes qué? No vas a poder salir adelante. ¿Sabes qué? Esa enfermedad te va a destruir. ¿Sabes qué? La depresión te va a matar tarde que temprano. Y ahí empieza a tirar el enemigo los dardos para querernos hundir y hundir y hundir. Pero nosotros tomamos el escudo de la fe y le decimos, no, en el Señor está puesta mi confianza. Él es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Y empiezo a creer en todo lo que el Señor ha establecido. Tengo fe en Él. Tengo una certeza de que Él va a obrar. Me pongo también el casco de la salvación, porque cuando vienen esos pensamientos, yo tengo que tener mi casco bien puesto para que esos pensamientos no me dañen,
para que esos pensamientos no puedan llegar a afectarme. Los que han practicado algún deporte profesional o que requiera mucho estrés, se han dado cuenta de que muchas de las victorias que tienen los grandes jugadores o los grandes deportistas son victorias que se ganan acá. No se ganan con sus fuerzas, no se ganan con lo que ellos hacen, sino se ganan con la mente. Decía Julio César Chávez cuando le ganó, creo que fue a Pernell Whitaker, dice: yo sentí la muerte en esa pelea. Él la ganó en los últimos 10 segundos, creo que fueron así, los últimos 12 segundos. Lo tumbó y ya no se levantó, pero ya se levantó noqueado y no le dieron la pelea. Pero él dijo estas palabras: yo sentí la muerte. Cualquiera que haya sentido menos que la muerte se hubiera dejado caer, mas sin embargo él permaneció firme. ¿Por qué? Porque tenía una expectativa, tenía una esperanza en que él podía todavía vencer, aun y cuando le estaba yendo mal en esa pelea. Bueno, tú y yo, mis hermanos, tenemos que estar conscientes que muchas de las batallas las vamos a tener que ganar aquí en nuestra mente. No le vamos a permitir al enemigo que llegue con pensamientos o con cosas sobre nuestras vidas que nos limiten o que nos detengan o que no nos permitan avanzar. Tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y vencer. Cuando el enemigo dice: no vas a vencer en esta batalla, no vas a vencer en esta lucha, no vas a dejar esta adicción, nos levantamos en el nombre del Señor y le decimos: ¿sabes qué? El Señor ya me salvó, el Señor ya me redimió y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y de esta manera podemos nosotros levantarnos en victoria y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder ir a la ofensiva. Recuerda que no somos un ejército que está solamente a la defensiva. Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, que no me pase nada a mí, que no le pase nada a los míos. No, somos un ejército que entra en el territorio de las tinieblas y que empieza a pelear y que pelea la buena batalla y que va conquistando terreno para el Señor. No nos quedamos amedrentados, sino tomamos la delantera, porque estamos dentro de la fortaleza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa, dice aquí que las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios. Y aquí es donde vienen las armas, el arma más poderosa en el Señor. ¿Cuál es el arma más poderosa? Segunda de Corintios, capítulo 3, en el verso número 3. Les hablaba el apóstol Pablo a los corintios y les decía: pues buscan una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en vosotros. ¿Cuál es el arma más poderosa que tenemos para destruir las fortalezas? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús se van a huir los demonios. En el nombre de Jesús van a sanar los enfermos. En el nombre de Jesús vamos a ver milagros y prodigios que van a estar ocurriendo. ¿Por qué? Porque Él así lo ha descrito, así Él lo ha dicho. Nosotros lo creemos, confiamos en eso y lo experimentamos todos aquellos que lo tenemos claro en nuestra vida. El poder para golpear toda fortaleza y que ésta sea derribada proviene de lo alto. Es en el nombre de Cristo Jesús que ésta va a poder caer. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya vimos que hay fortalezas espirituales, carnales. Ya vimos que hay algunas herramientas para que podamos utilizarla. Pero bueno, vamos a ver la forma de pelear. Vamos ahí, dice la palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, verso número 5. Vamos al siguiente verso. Dice aquí: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Entonces, aquí tenemos que ver 3 puntos muy importantes. El primero de ellos es que tenemos que derribar los argumentos, ¿ok? ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo, ¿ok? Un argumento es un razonamiento, es algo que está en nuestra mente, que razonamos, que va a demostrar,
que va a refutar o que va a justificar algo en particular. Nosotros tenemos argumentos para caminar en Cristo, ¿sí o no? ¿Son malos los argumentos? Depende. Depende de qué cosas nosotros tengamos argumentos. Bueno, aquí las escrituras hablan que necesitamos derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Todo argumento que vaya en contra de Cristo es un argumento equivocado. Los argumentos se utilizan para convencer. Hay mentiras que se repitieron tanto que ya las hemos adoptado como una verdad y que forman parte de nuestra vida. Estos argumentos tienen que ser sacados a la luz de la palabra de Dios, que es la verdad, para poder reemplazar la mentira con la verdad. ¿Ok? Tenemos que reemplazar la mentira con la verdad. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, hay personas a las que su padre o algún familiar les inició en la sexualidad a una temprana edad. ¿Se dan esos casos? Definitivamente, se dan en muchos casos donde el padre, para que el hijo se haga hombre o se haga más hombre, pues lo lleva ahí a un prostíbulo o lo mete con una mujer para iniciarlo en la vida sexual a los 13, 14 años, no sé, a la edad que pueda llegar a suceder. Hay algunos que no toman ese paso, pero sí les meten tantas enseñanzas equivocadas, ideologías en donde pues tienen que lograr tantas mujeres puedan durante todo el tiempo de su vida. Tal vez ahora ya hasta las mujeres están tomando esa clase de enseñanza a través del feminismo y a través de tantas ideologías contrarias que vienen a pervertir realmente la mente y el corazón de la gente. Ahora, esa es una mentira que ha sido implantada en la mente o en el pensamiento de muchas personas. ¿Cómo podemos suplantarla? Con la verdad de Dios. Bueno, hay libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el verso número 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Ok? Yo en una ocasión estaba hablando con una persona y él hablaba de, pues que estaba hablando de pues esa que tenía su novia y que pues ellos se amaban y que se demostraban el amor en toda la expresión de la palabra, ¿verdad? Ustedes me entienden, para no ser muy explícito aquí. Y yo le decía: oye, pero pues si tú la amas, tú vas a cuidar su vida, tú vas a respetarla hasta el momento en que tú te cases con ella. Y dice: espérame, yo no sé si me voy a casar con ella todavía. Y aparte, esa es la expresión más grande del amor, ¿verdad? Entregarse el uno al otro de manera sexual. Y yo le dije: no, al contrario, eso es lo que la gente egoísta le pide a la pareja. La expresión más grande del amor es respetarla, es guardar su vida. Y le di la demostración más grande de amor que la escritura habla, y en el libro de 1 Corintios 13, ahí donde viene la definición, donde el amor es bueno, donde no busca lo suyo, donde no se irrita, donde no guarda rencor, donde no hace nada indebido, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues como que ya no le cayó muy bien esa palabra a esta persona, pero así está mucha gente engañada con esas fortalezas. Por eso cuando viene la verdad de Dios, empieza a derrumbar esos muros, empiezan a penetrar ahí el poder de Dios en esos muros, para que esa persona pueda entender cuál es la verdad en la cual deben de ir caminando. Algunos tienen problema con el alcohol y tienen algunos argumentos que se han hecho pues durante toda su vida. Bueno, Jesús convirtió el agua en vino, pues no tiene nada de malo, es solo social, una no es ninguna. En fin, argumentos arraigados y justificados en la vida del hombre. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra? Tenemos que irnos a la verdad para poder pelear en contra de esa fortaleza que pueda haber en nosotros. La palabra dice en el libro de Efesios capítulo 5 verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué significa la disolución? La disolución
es, de acuerdo a la palabra griega, es como necedad, libertinaje, ¿verdad? Es donde hay un libertinaje. El alcohol lo que provoca en la vida de una persona es liberarla de sus valores y de sus principios. Por eso es que hace un montón de cosas incorrectas cuando una persona anda en ese estado etílico. Empieza a ser necio, empieza a comportarse de una manera equivocada, empieza a hacer cosas que son vergonzosas aún para esa persona. Y tenemos que tomar la palabra y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que implantar esa verdad en mi vida. Yo quiero ser lleno de la presencia de Dios. No quiero ser embrutecido solamente con lo que el alcohol pueda hacer en mí. Muy bien, dice derribar argumentos de esta primera parte, pero también dice que tiene que ser derribada toda altivez. ¿Qué es la altivez? Bueno, para que los argumentos puedan ser deshechos, se requiere que el orgullo sea quitado. ¿Ok? Para que esos argumentos que tenemos bien plasmados en nuestra mente sean quitados, tiene que haber primeramente en nuestra vida humildad para poder recibir. Aquellos que son sabios, dice la palabra, son aquellos que son humildes, aquellos que reciben el consejo, aquellos que saben que se puedan equivocarse. Una pregunta, ¿una persona sabia se equivoca? Se equivoca, claro que se equivoca. Todos podemos tender a equivocarnos en algún momento, pero una persona es sabia no porque no se equivoque, sino porque tiene la humildad para recibir el consejo, para poder hacer cambios en su vida. La gente prefiere creer en sus propios razonamientos que en el Dios que les va a revelar que tienen que cambiar el estilo de vida en el cual están llevando. Como si me tengo que acercar a Dios, tengo que dejar esto y esto y esto y esto. Pues sí, tienes que dejarlo porque pues el Señor desea lo mejor para tu vida, desea que seas transformado, desea que te vaya bien. Y así como un padre desea lo mejor para su hijo y le pone límites, así también el Señor nos pone límites para que nos vaya bien. Bueno, ¿sabes qué? Mira, mejor quédate con tu Dios y yo me voy con el mío para seguir haciendo lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Será esa la manera de actuar sabia que nosotros necesitamos, o será un orgullo que hay en el corazón del hombre que no permite que realmente la obra de Dios se manifieste? Este espíritu, déjame decirte que no es nuevo. El espíritu de orgullo, el espíritu de altivez, lo podemos ver ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, en el verso 2. Dice la escritura, cuando Moisés llegó con Faraón para que liberara al pueblo de Israel, le dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es el Dios de que tú me hables? No lo conozco y no me interesa. Hazle como quieras. Orgullo, altivez, levantándose en contra del conocimiento de Dios. ¿Habrá gente que esté viviendo en esta misma situación hoy en día? Se han levantado tantos ateos, tantos filósofos, tantos ideólogos con una cantidad inmensa de filosofías que te alejan o los alejan de la voluntad de Dios. No quieren ese Dios restrictivo, quieren la liberalidad, quieren la libertad para poder expresarse de la manera en lo que quieren. Bueno, en este mes se celebra el orgullo gay, ¿verdad? Es una fortalezota que hay ahí también. ¿Por qué? Porque el orgullo y la altivez no les permiten a estas personas poder recibir del amor de Dios y ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y prefieren levantarse en altivez y en orgullo e ir en contra de todo lo que Dios ha hablado y lo que ha declarado para cada una de nuestras vidas, mis hermanos. Así que tenemos que derribar esas fortalezas. Tenemos que pelear la batalla en el nombre de Cristo Jesús. Al final, mira, el Señor va a quebrar toda altivez y toda soberbia. Me impacta la manera en la cual el Señor se revela siempre en todas estas cosas para que la gente pueda voltear sus ojos hacia Él. ¿Cuántos de nosotros no éramos altivos y orgullosos antes de venir a Cristo? ¿Verdad? Yo lo era, ¿verdad? Y otros 5 hermanos también. Éramos altivos y orgullosos. ¿Por qué? Porque teníamos nuestros propios razonamientos de cómo se debían de hacer las cosas.
Qué bueno que está Dios, qué bueno que nos dice cómo hacerlas, pero yo las voy a hacer a mi manera. Yo las voy a hacer como yo quiero hacerlas. Todos esos pensamientos tienen que caer en el nombre del Señor. Y por último, de acuerdo a este pasaje, otra de las maneras de poder pelear esta batalla es someter nuestros pensamientos al Señor. El libro de Jeremías, en el capítulo número 4, en el verso número 14, dice la palabra: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. ¿Para qué? Para que seas salva. Quita todo lo que estorba de tu vida para que venga la salvación. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo vamos a permitirle al enemigo que siga trabajando en nosotros? ¿Hasta cuándo le vamos a permitir al enemigo que siga inyectando esos pensamientos que nos apartan completamente de la dirección que Dios ha marcado para nuestra vida? No podemos permitirle a los malos pensamientos que se aniden en nuestra vida. Cuando estos vienen, tienen que ser rechazados en el momento para no dejar a esas fortalezas que se levanten en contra nuestra. ¿Okay? No podemos permitirle a esos pensamientos alimentar nuestra mente y nuestro corazón. No podemos hacer esos teatros mentales que muchas veces hacemos para deleitarnos en cosas que van totalmente fuera de la voluntad de Dios, sino tenemos que estar bien seguros en quién hemos creído y en quién tenemos que dirigirnos y hacia quién tenemos que dirigir nuestros pensamientos. Aún nuestro pensamiento, aún nuestra mente tiene que gobernarla el Señor. Ahora bien, ¿cuál es la fortaleza? Estamos hablando de fortalezas que tienen que ser derribadas en nuestra vida, en cada una de nuestra familia, en nuestra ciudad. Todas estas fortalezas vienen a arraigarse y a no permitirle a la gente poder salir en victoria. Pero mira, hay fortalezas también que el Señor nos llama a poder levantar en cada uno de nosotros. Y estas fortalezas están en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo. Él es quien nos fortalece, Él es nuestra roca firme. El Salmo 46:1 lo dice de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las fortalezas que nosotros levantamos muchas veces son para protegernos, para que no nos dañen. Hay gente que ha sido herida en su corazón porque pues daba mucho amor. Tal vez muchos dicen que no, yo daba todo de mi amor, pero he sido muy lastimado, por lo tanto puse una barrera. Bueno, esa es una fortaleza, porque esa fortaleza ya no te va a permitir que la gente te dañe de la misma manera, pero esa fortaleza tampoco no te va a permitir que el amor de la gente pueda llegar a tu vida, ni tampoco va a permitir que el amor de Dios pueda llegar a tu vida. Entonces, pues hay que padecer, mis hermanos, hay que derribar las fortalezas, porque el amor de Dios es lo mejor que nosotros podemos tener. Y si hay algo que se está levantando en contra del amor de Dios, pues hay que hacerlo a un lado. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en los momentos en que estamos enfrentando tribulaciones, en los momentos en que estamos enfrentando dificultades. ¿A quién iremos? ¿A quién podemos ir cuando estamos enfrentando esas batallas? Solamente al Señor, para que pueda librarnos y darnos la victoria en todas ellas. El libro de Proverbios capítulo 18, en el verso número 10 dice la palabra: torre fuerte, fortaleza. Eso es una torre fuerte, es una fortaleza, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Imagínate que viene un ejército enemigo y estás tal vez tú ahí cosechando, no sé, naranjas o lo que sea que haya en la huerta, y viene el ejército enemigo y está la fortaleza de aquel lado. Corres hacia la fortaleza para meterte, porque si te quedas afuera te van a destruir, y te metes ahí y ya estás tranquilo, ya estás seguro, ya no hay nada ni nadie que pueda venir en contra tuya. A él correrá el justo y será levantado.
Como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que tomarnos de la palabra del Señor, que ésta se vaya arraigando en cada una de nuestras vidas, que podamos irnos alimentando constante de Él, que su verdad pueda levantarse en cada uno de nosotros y podamos fortalecernos completamente en Él, para que su gloria pueda descender sobre nuestras vidas. Y te dejo este último verso, el Salmo 27, en el verso número 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando los malos vinieron contra mí, dice la palabra, ellos tropezaron y cayeron. Nadie se puede levantar en contra de aquellos que han levantado su fortaleza en el Señor. Pero no podemos pasarnos de una fortaleza a otra. Tenemos que estar bien arraigados en el lugar donde el Señor nos quiere poner. Tenemos que romper con todas esas cosas que hay en nuestra vida, que hayan sido arraigadas desde hace mucho tiempo atrás. Tal vez resentimientos, tal vez amarguras, cosas que no nos parecieron, que fueron formando ladrillos ahí en nuestra vida y que fuimos levantando y que se fueron soltando esos argumentos, donde empezó a crecer el orgullo para defender nuestros argumentos, y todos esos ladrillos que fueron puestos en contra del conocimiento de Dios y en contra de la verdad que Él había hablado. Mis hermanos, yo creo que son tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar muy atentos. El día viene, el día se está acercando. Cada día estamos más cerca de la presencia de Dios, de la plenitud de la gloria de Dios. Cada día la venida de Cristo se acerca. Cada día estamos más cerca de llegar delante de su presencia. Y tenemos que estarnos preparando en todo tiempo, en todo momento, siendo perfeccionados por Él, siendo transformados por Él, para que Él pueda hacer su obra perfecta en nuestra vida. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tiene que ser derribado? ¿Qué es lo que tiene que empezar a caer en cada uno de nosotros para poder levantar realmente las fortalezas correctas en el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuáles son los argumentos que hay en nuestra vida, las justificaciones por las cuales esas fortalezas han sido puestas? Tal vez a ti te hayan dañado, tal vez tengas la razón en que fuiste una persona que fue herida, pero esos argumentos tienen que caer, porque si esos argumentos han levantado fortalezas en nuestras vidas, nos van a alejar cada día más del Señor, y tenemos que romper con cada una de esas cosas. Y yo creo que hoy es un buen momento. Yo te hice una pregunta a mediados de este tema. ¿Cuál es la fortaleza que hay en ti? ¿Cuál es la fortaleza con la que tienes que empezar a luchar? ¿Cuál es la fortaleza que tiene que caer en el nombre de Cristo Jesús y en la cual tienes que empezar a trabajar hasta que el Señor haga su obra en tu vida? Cualquiera que sea, el Señor puede derribarla. Tenemos armas poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas. Y hoy nos vamos a levantar en su nombre. Ahí en tu lugar, dile ahí al Señor: Padre, hoy vengo a traer delante de ti mi vida. Señor, hay tantas cosas que están arraigadas a nuestras vidas que tienen que ser quitadas, que tienen que caer, Señor, que tienen que ser rotas por medio tuyo. Yo sé, Señor, que es en tu nombre que toda fortaleza de maldad, todo lo que no te pertenece puede caer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que tú eres poderoso, Señor, para derribar todos los argumentos que se levantan en contra de tu conocimiento. Yo sé que tú eres poderoso, Señor, para humillar, Señor, al más orgulloso, Señor, como lo hiciste en algún momento en nuestras vidas, Señor. Quitaste nuestro orgullo, Señor. Quitaste, Señor, todo lo que nos estorbaba. Quitaste, Señor, todo lo que nos dañaba, Padre. Y hoy, Señor, clamamos a ti.
Y venimos delante de tu presencia, Señor. Empieza a poner ahí esa fortaleza delante del Señor. Si es alguna situación de pecado, si es ahí alguna situación de iniquidad, si es ahí alguna situación de carácter, si es alguna situación espiritual también, si es ahí alguna situación de la carne o emocional, ponla delante del Señor. Él es poderoso para derribar todas esas fortalezas y para que tú puedas tomar decisiones desechando cada una de esas cosas. Padre, hoy, Señor, las traemos delante de tu presencia, Señor. No hacemos caso omiso, Señor. No somos indiferentes, Señor, a lo que está sucediendo. Queremos derribar toda obra del infierno que se ha levantado en contra nuestra, porque sabemos que el fin de todas esas cosas es muerte, Señor. Y no queremos ir hacia ese punto. Queremos la vida abundante que tú tienes preparada para nosotros. Queremos la vida gloriosa a la cual tú nos has llamado como hijos tuyos. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, nos tomamos de tu mano, Señor. En tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 A Él correrá el justo. A Él correrá el justo. Y levantado será. Y levantado será. A Él correrá el justo. A Él correrá el justo. Y será levantado, Señor. Y levantado será. Torre fuerte eres tú, Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Oh, sí, Es el Señor. nombre del Señor. Levántate, Señor, como torre fuerte en nuestras Es vidas. el nombre del Señor. A Él correrá el justo. Él correrá el justo. Y levantado será. Y levantado será. A Él correrá el justo. A Él correrá el justo. Y levantado. Y levantado será. Oh, Señor. A Él correrá el justo. Oh, sí, Jesús. Y levantado será. A Él correrá. A Él correrá el justo. Y levantado Oh, será. sí, Señor. Oh, Padre, glorifícate en este tiempo, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Oh Dios, tú estás levantándote con poder en cada uno de nosotros, Señor. Tú estás fortaleciendo, Señor, cada una de nuestras vidas para poder levantarnos, Señor, con esos corazones dispuestos, Señor, y arraigados en ti, fundamentados en la fe que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, para permanecer firmes ante todo ataque. No hay, Señor, obra del enemigo, Señor, que pueda levantarse en contra nuestra, oh Rey. Es en ti en quien nosotros estamos seguros. Es en ti en quien nosotros, Señor, estamos plenos. Es en ti, Señor, y en esa fortaleza gloriosa, Señor, en la cual nosotros podemos caminar, en la cual nosotros, Señor, podemos abundar también de toda buena dádiva que proviene de ti. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos en tu nombre. Glorifícate, Señor, en cada vida. Levántate con poder, Señor, que podamos construir, Señor, en ti esas fortalezas, Señor,
dentro de tu presencia, Señor. Glorifícate, Señor Jesús. A Él correrá el justo. A ti corremos, oh Señor. Y levantado será. Oh, a Él correrá el justo. Él correrá el justo. Y será levantado. Y levantado. Una última vez, dile ahí con todo tu corazón al Señor. A ti correremos, Señor. Él correrá el justo. Y levantado será. Y levantado será. A Él correrá el justo. A Él correrá el justo. Y levantado. Y levantado será. Y levantado. Y levantado será. Y levantado será, Señor. Y levantado será. Aleluya, Señor. Gracias, bendito Dios. A ti correremos, Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. El Señor nos llama a derribar todas esas fortalezas que se quisieron levantar en contra de nuestras vidas. Que el poder de Dios y su gracia nos acompañe, nos guíe y que podamos no solo derribar esas fortalezas, sino también levantar esas fortalezas en el nombre del Señor, en su palabra, en su verdad, en las promesas que Él ha puesto para cada uno de nosotros y salir victoriosos en cada batalla que enfrentemos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a despedirnos y vamos a gozarnos delante del Señor y salir contentos de este lugar, a celebrar cada quien a sus padres, esposos. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán con gritos de júbilo, caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico. Los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Que tengan un día excelente, mis hermanos, con toda su familia.
Que la gloria de Dios esté con ustedes y puedan disfrutarse unos y otros en este tiempo. Dios me los bendiga. Amén.